En 1917, Einstein cometió lo que él mismo llamaría más tarde el mayor error de su vida. No fue un error de cálculo, no fue una ecuación mal resuelta. Fue algo más profundo y más interesante que eso. Fue el error de alguien que tenía en sus manos la respuesta correcta, la vio claramente y decidió cambiarla porque no coincidía con lo que creía que debía ser verdad. Sus ecuaciones de la relatividad general, completadas 2 años antes, describían un universo que no podía estar quieto. Un universo lleno de materia que se atrae gravitacionalmente tiene que estar en movimiento, o expandiéndose o contrayéndose. Las matemáticas no dejaban otra opción. Einstein lo sabía, y sin embargo añadió un término a sus ecuaciones específicamente para eliminar ese movimiento, para forzar matemáticamente la quietud de un universo que sus propias ecuaciones se negaban a dejar quieto. 12 años después, las observaciones de Edwin Hubble demostraron que el universo se estaba expandiendo exactamente como las ecuaciones originales de Einstein predecían. El universo que Einstein había intentado detener sobre el papel llevaba miles de millones de años moviéndose sin pedirle permiso a nadie. La historia de por qué Einstein hizo eso, qué lo llevó a resistirse a su propia teoría y qué ocurrió cuando la evidencia llegó, no es solo una historia sobre un error científico. Es una historia sobre cómo funcionan las convicciones más profundas de una mente cuando se enfrentan a algo que no esperaban encontrar. Si este tipo de exploración te parece interesante, el universo de Einstein existe para eso. Suscribirte es la forma de seguir este recorrido sin perder ningún paso. Y una pregunta para los comentarios antes de continuar. Cuando una evidencia contradice algo que creías con certeza, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Cuestionas la evidencia o cuestionas la creencia? La respuesta de Einstein a esa pregunta es el corazón de este video. Para entender el error de Einstein, hay que entender primero qué veía cuando miraba el universo y por qué lo que veía le parecía tan evidente que no necesitaba cuestionarse. A principios del siglo XX, la imagen dominante del cosmos era la de un universo eterno y estático. Las estrellas estaban ahí, donde siempre habían estado, donde siempre estarían. El cielo nocturno era la imagen de la permanencia. No había ninguna observación que sugiriera que las estrellas se alejaban unas de otras, ni que el cosmos tuviera una historia dinámica. Esta no era una creencia irracional ni anticientífica. Era la conclusión natural de todo lo que los astrónomos podían medir en esa época. Los telescopios disponibles no alcanzaban más allá de la Vía Láctea con la resolución necesaria para detectar el movimiento de galaxias distantes. El universo observable parecía estable, simétrico, permanente. Y Einstein, como la mayoría de sus contemporáneos, asumía que esa imagen era correcta. No porque no fuera capaz de imaginar un universo diferente, sino porque no había ninguna razón observacional para hacerlo. El problema vino cuando sus propias ecuaciones dijeron algo diferente. En 1915, Einstein había completado la relatividad general, una teoría que describía la gravedad no como una fuerza, sino como la curvatura del espacio-tiempo producida por la presencia de masa y energía. Una teoría que en sus primeras aplicaciones había producido resultados que nadie había anticipado, incluyendo la predicción de que la gravedad dobla la luz, confirmada espectacularmente en el eclipse de 1919, cuando en 1917 Einstein aplicó sus ecuaciones al universo entero, al cosmos considerado como un sistema total. Las ecuaciones dijeron algo que no esperaba. Dijeron que el universo no podía ser estático. En la relatividad general, la materia curva el espacio-tiempo, y un universo lleno de materia distribuida de forma más o menos uniforme, como el que Einstein asumía, produce una curvatura que hace que todo tienda a colapsar hacia el centro. La gravedad, a escala cósmica, debería estar contrayendo el universo, a menos que hubiera algo que lo empujara hacia afuera, con suficiente fuerza para contrarrestar esa contracción. Einstein tenía dos opciones: aceptar que el universo estaba en movimiento, contrayéndose o expandiéndose, como las ecuaciones indicaban, o modificar las ecuaciones para producir el resultado estático que esperaba. Eligió modificar las ecuaciones.
Lo que añadió fue un término matemático que llamó la constante cosmológica, representada por la letra griega lambda. Era esencialmente una especie de energía repulsiva distribuida uniformemente en todo el espacio, una presión hacia afuera que contrarrestaba exactamente la atracción gravitacional y permitía un universo en equilibrio estático. Las ecuaciones modificadas funcionaban, producían el universo estático que Einstein quería. Matemáticamente eran coherentes, y Einstein las publicó en un artículo en 1917 presentando el modelo cosmológico que se conocería como el universo estático de Einstein. Pero había un problema que Einstein reconocía, aunque prefería ignorar. El equilibrio que producía la constante cosmológica era inestable, como un lápiz puesto de punta sobre una superficie plana. Matemáticamente puede estar en equilibrio, pero cualquier perturbación mínima, en cualquier dirección, lo hace caer. Un universo con la constante cosmológica de Einstein podía ser estático en teoría, pero cualquier fluctuación mínima en la distribución de la materia lo haría colapsar o expandirse. Einstein lo sabía y publicó el modelo de todas formas. Ese detalle dice algo importante sobre el estado mental con el que abordó este problema. No estaba buscando la descripción correcta del universo. Estaba buscando la descripción que coincidiera con lo que creía que debía ser correcto, y cuando encontró una que funcionaba matemáticamente, aunque con esa inestabilidad incómoda, la aceptó. En ese mismo periodo, otros físicos y matemáticos empezaron a trabajar con las ecuaciones de Einstein y llegaron a conclusiones diferentes. En 1922, el matemático y meteorólogo ruso Alexander Friedman publicó un artículo con soluciones a las ecuaciones de campo de Einstein sin la constante cosmológica. Sus soluciones describían universos en expansión o en contracción, dependiendo de la densidad de materia y de las condiciones iniciales. Friedman no estaba especulando. Estaba resolviendo las ecuaciones de Einstein de forma rigurosa y mostrando lo que esas ecuaciones decían cuando no se las forzaba a producir un resultado predeterminado. Einstein respondió con escepticismo. Revisó el artículo de Friedman, encontró lo que creyó que era un error matemático y escribió una nota crítica. Cuando Friedman demostró que el supuesto error no existía, Einstein retiró la crítica, pero no cambió su posición sobre el modelo estático. En 1927, el sacerdote y físico belga Georges Lemaitre llegó de forma independiente a conclusiones similares a las de Friedman. Lemaitre no solo derivó soluciones de expansión a las ecuaciones de Einstein, fue más lejos. Propuso que si el universo se estaba expandiendo actualmente, entonces en el pasado debía haber sido más pequeño, más denso, más caliente, y que si se seguía ese razonamiento hasta sus consecuencias lógicas, había un momento inicial, un estado de densidad y temperatura extremas, del que todo el universo emergió. Era el germen de lo que hoy llamamos la teoría del Big Bang, aunque ese nombre no existía todavía. Lemaitre compartió sus resultados con Einstein en una conferencia en Bruselas en 1927. La respuesta de Einstein fue desalentadora. Le dijo a Lemaitre que sus cálculos eran correctos, pero su física era abominable. Estamos en el punto donde la tensión de este recorrido alcanza su momento central. Einstein tenía ante él, en dos ocasiones distintas y de manos de dos físicos independientes, derivaciones rigurosas a partir de sus propias ecuaciones que decían que el universo se expande, y en ambas ocasiones respondió con resistencia. ¿Por qué? La respuesta tiene varias capas. La primera es simplemente la inercia de la convicción. Einstein había construido el modelo estático no solo como un resultado matemático, sino como una visión del cosmos. El universo eterno y estático resonaba con algo más profundo que la física, con una noción de permanencia y orden que era difícil de abandonar sin evidencia experimental directa. La segunda capa es más específica. Einstein confiaba profundamente en su intuición física, y su intuición sobre el universo estático era tan fuerte que cuando las ecuaciones decían lo contrario, su primera respuesta era modificar las ecuaciones, no revisar la intuición. Eso mismo que lo había hecho extraordinario en su trabajo anterior,
La capacidad de confiar en la imagen física, antes que en el cálculo, actuaba aquí en contra de lo que sus ecuaciones querían decirle. La tercera capa tiene que ver con la verificación experimental. Friedman y Lemaitre derivaban soluciones matemáticas, pero sin observaciones que confirmaran que el universo realmente se expandía. Einstein podía mantener que esas soluciones eran posibilidades matemáticas sin correspondencia física real. Esa última defensa cayó en 1929. Edwin Hubble era un astrónomo estadounidense que trabajaba en el observatorio Monte Wilson, en California, equipado con el telescopio de 100 pulgadas más grande del mundo en esa época. Desde mediados de los años 20, Hubble había estado midiendo las distancias a nebulosas espirales que en ese periodo se debatía si eran estructuras dentro de la Vía Láctea o galaxias independientes a enormes distancias. Para medir las distancias, Hubble usaba un tipo de estrella llamada cefeida, cuya luminosidad intrínseca varía de forma periódica y predecible. Comparando la luminosidad aparente con la luminosidad intrínseca, podía calcular la distancia con una precisión sin precedentes. Lo que encontró confirmó que las nebulosas espirales eran galaxias independientes, a millones de años luz de distancia. La Vía Láctea era una entre innumerables galaxias en un universo mucho más grande de lo que nadie había imaginado. Pero eso no era lo más importante de sus resultados. Lo más importante era que esas galaxias se estaban alejando de nosotros, y que cuanto más lejos estaban, más rápido se alejaban. La velocidad de alejamiento era proporcional a la distancia. Si una galaxia estaba el doble de lejos que otra, se alejaba al doble de velocidad. Esa relación, que hoy se conoce como la ley de Hubble, era exactamente lo que las soluciones de Friedman y Lemaitre a las ecuaciones de Einstein predecían para un universo en expansión. El universo no era estático, se estaba expandiendo, y lo había estado haciendo durante miles de millones de años. Cuando Einstein vio los datos de Hubble, no pudo seguir resistiendo. La constante cosmológica había sido introducida para producir un universo estático. Si el universo no era estático, el término no tenía justificación física, y el equilibrio inestable que producía, ese lápiz puesto de punta, era ahora no solo teóricamente incómodo, sino físicamente irrelevante. Einstein eliminó la constante cosmológica de sus ecuaciones, y en conversaciones posteriores la describió como el mayor error de su vida. Hay algo que vale considerar en esa frase. No llamó error al haber añadido la constante, llamó error al haber añadido algo innecesario a ecuaciones que ya tenían la respuesta correcta. Si hubiera confiado en las ecuaciones originales, si hubiera seguido su propia teoría hasta donde llevaba en lugar de modificarla para que coincidiera con sus expectativas, podría haber predicho la expansión del universo más de una década antes de que Hubble la observara. Las ecuaciones lo sabían desde 1915. Einstein las corrigió en 1917. Hubble lo confirmó en 1929. 14 años entre la predicción implícita y la verificación observacional. 14 años en los que Einstein tuvo en sus manos una de las predicciones más extraordinarias de la historia de la ciencia y eligió borrarla. La historia tiene un giro final que añade una capa que pocas personas conocen y que cambia cómo se ve todo lo anterior. En 1998, casi 70 años después de que Einstein eliminara la constante cosmológica, dos equipos independientes de astrónomos estudiando supernovas distantes hicieron un descubrimiento que nadie esperaba. El universo no solo se estaba expandiendo, la expansión se estaba acelerando. Una expansión acelerada no puede producirse solo con la gravedad ordinaria, y el impulso inicial del Big Bang requiere algún tipo de energía adicional, distribuida en todo el espacio, que empuje la expansión hacia adelante con creciente intensidad. Los físicos llamaron a esa energía desconocida energía oscura, y para describirla matemáticamente dentro del marco de la relatividad general, recuperaron el término que Einstein había añadido y luego eliminado: la constante cosmológica. El mayor error de Einstein, en sus propias palabras. El término que introdujo en 1917, por razones equivocadas, para producir un universo estático que no existía,
resultó ser la descripción matemática correcta de un fenómeno que no se descubriría hasta 43 años después de su muerte. No porque Einstein tuviera razón sobre el universo estático, sino porque el término matemático que usó para equivocarse resultó ser el término correcto para describir algo completamente diferente. El universo tomó la herramienta del error y la usó para su propia descripción. Estamos llegando al final de este recorrido. Einstein miró el universo y vio permanencia donde había movimiento. Modificó sus propias ecuaciones para producir el resultado que esperaba encontrar. Resistió durante años las derivaciones correctas de sus propios colegas, y cuando la evidencia llegó, eliminó lo que había añadido y reconoció el error con una honestidad que define tanto su carácter como su forma de hacer ciencia. Esa secuencia no es la historia de un fracaso, es la historia de cómo funciona el conocimiento cuando se enfrenta a sus propios límites. Las convicciones más profundas resisten la evidencia más de lo que querríamos, y a veces los errores contienen dentro de ellos algo que todavía no puede verse, que espera décadas o siglos para mostrar su valor real. La constante cosmológica que Einstein llamó su mayor error es hoy uno de los conceptos más activos de la cosmología contemporánea. La energía oscura que describe representa aproximadamente el 68% de la energía total del universo, según las estimaciones actuales. Es el ingrediente dominante del cosmos, y su descripción matemática es el término que Einstein introdujo y eliminó en el espacio de 12 años. Si algo de este recorrido te está dejando con una reflexión sobre la relación entre las convicciones y la evidencia, o sobre cómo incluso los errores pueden contener algo verdadero, los comentarios son el lugar para eso. El universo de Einstein seguirá construyendo este recorrido video a video. Cada historia que exploramos tiene capas que no se agotan en una sola explicación. Suscribirte es la forma de seguir en ese camino. A veces el universo sabe más que quien lo describe, y tiene la paciencia de esperar a que la descripción lo alcance. Pero hay una dimensión de esta historia que todavía no hemos nombrado, y que transforma cómo se entiende todo lo que vino antes. La expansión del universo no es solo un dato cosmológico. Es una de las ideas más perturbadoras que la física ha producido, no por su complejidad matemática, sino por lo que implica cuando se sigue hasta sus consecuencias. Si el universo se está expandiendo ahora, y si esa expansión ha ocurrido de forma continua a lo largo del tiempo, entonces en el pasado el universo era más pequeño, más denso, más caliente, y si se retrocede suficientemente en el tiempo, se llega a un momento en que toda la materia y toda la energía del cosmos estaban concentradas en un volumen incomparablemente más pequeño que cualquier cosa que podamos imaginar. Lemaitre lo vio antes que nadie. En 1931 publicó un artículo donde proponía que el universo había comenzado en lo que él llamó el átomo primitivo, un estado inicial de densidad y temperatura extremas del que todo lo demás emergió. No era una especulación filosófica, era la consecuencia directa de seguir las ecuaciones de expansión hacia atrás en el tiempo. La ironía es que las ecuaciones que Einstein había escrito contenían ese inicio desde 1915. Las soluciones de Friedman y Lemaitre lo mostraban con claridad. El Big Bang, aunque ese nombre no existía todavía, estaba implícito en la relatividad general desde el primer día. Einstein tardó años en aceptarlo. Cuando finalmente lo hizo, describió el trabajo de Lemaitre con generosidad y reconoció la elegancia de la solución. Pero esa aceptación llegó tarde, después de que la evidencia observacional de Hubble hiciera imposible cualquier otra interpretación. Hay un momento específico que los historiadores de la ciencia registran con frecuencia, porque captura con precisión el instante en que Einstein cambió de posición de forma pública. En enero de 1931, Einstein visitó el observatorio Monte Wilson, donde Hubble trabajaba. Vio los datos directamente, habló con Hubble, examinó las observaciones de primera mano, y al terminar la visita, declaró públicamente que la constante cosmológica era innecesaria y que el universo en expansión era la descripción correcta. Esa visita duró varios días,
Y algo en la experiencia de ver los datos en su fuente, de estar en el lugar físico donde se habían obtenido las observaciones, produjo en Einstein una claridad que los artículos y las cartas no habían producido antes. Eso dice algo sobre cómo funciona la convicción en una mente científica de alto nivel. No siempre basta con recibir los datos. A veces hay que estar presente en el lugar donde los datos se producen para que la resistencia se disuelva. La cosmología que emergió de todo este proceso, la imagen del universo como un sistema dinámico con historia, con un inicio y con una evolución que puede reconstruirse hacia atrás y proyectarse hacia adelante, es la base de toda la cosmología moderna. El universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Eso no es una estimación vaga. Es una medición basada en múltiples métodos independientes que convergen en el mismo resultado. La tasa de expansión actual, medida con precisión creciente durante las últimas décadas. La temperatura de la radiación de fondo de microondas. El eco electromagnético del universo temprano que permea todo el espacio y que fue predicho teóricamente antes de ser detectado. La distribución y composición de los elementos más ligeros, hidrógeno, helio y litio, que se formaron en los primeros minutos después del Big Bang, en proporciones que la nucleosíntesis primordial predice con exactitud. Todo eso encaja, y todo eso emerge de las ecuaciones que Einstein escribió en 1915, de las soluciones que Friedman y Lemaitre derivaron contra la resistencia de Einstein, y de las observaciones que Hubble acumuló pacientemente desde la montaña de California. Un universo que Einstein intentó detener sobre el papel lleva 13.800 millones de años expandiéndose sin interrupción. Hay una pregunta que surge naturalmente aquí, y que vale nombrar porque conecta este episodio con algo más amplio sobre el progreso del conocimiento. ¿Qué habría pasado si Einstein hubiera confiado en sus ecuaciones desde el principio? La respuesta es que habría predicho la expansión del universo en 1917, 12 años antes de que Hubble la observara. Habría anticipado el Big Bang antes de que Lemaitre lo propusiera, y la cosmología moderna habría tenido un punto de partida diferente, más temprano, construido sobre una predicción teórica en lugar de una observación que sorprendió a la comunidad científica. Eso no es una especulación irrelevante. Es la descripción de cómo la resistencia de una sola mente, por brillante que sea, puede retrasar el avance de una disciplina entera cuando esa mente tiene la autoridad suficiente para que su resistencia sea tomada en serio. Los físicos que derivaron las soluciones correctas, Friedman y Lemaitre, tuvieron que trabajar contra el escepticismo explícito de Einstein. Eso no los detuvo, pero añadió fricción innecesaria a un proceso que las ecuaciones ya habían resuelto. La lección no es que Einstein fue negligente o deshonesto. Fue completamente honesto en sus convicciones y completamente honesto cuando tuvo que revisarlas. La lección es que incluso las mentes más capaces llevan consigo imágenes del mundo que filtran lo que sus propias herramientas les muestran, y que reconocer eso en uno mismo es quizás la forma más difícil de integridad intelectual. Volvamos al término que Einstein eliminó y que el universo recuperó décadas después. La energía oscura que la constante cosmológica describe no es solo un número en una ecuación, es una de las realidades más misteriosas del cosmos actual. No sabemos qué es en el sentido fundamental. Sabemos cómo se comporta, sabemos cuánta hay según las mediciones cosmológicas, sabemos que su efecto es acelerar la expansión del universo. Pero su naturaleza física profunda, ¿de qué está hecha? ¿Por qué tiene el valor que tiene y no otro? ¿Por qué existe en absoluto? Son preguntas que la física no ha respondido todavía. Hay algo profundamente irónico en eso. Einstein introdujo la constante cosmológica como una corrección ad hoc para producir un resultado que quería, sin ninguna justificación física independiente. La eliminó cuando ese resultado resultó ser incorrecto. Y el universo resultó necesitar exactamente ese término, pero por razones completamente diferentes a las que Einstein había imaginado. Razones que todavía no comprendemos del todo. El error del mayor físico del siglo XX resultó ser accidentalmente correcto, en una forma que ni él ni nadie podía anticipar.
El universo no esperó que Einstein lo entendiera para existir. Siguió expandiéndose a su propio ritmo, acelerando según sus propias reglas, indiferente a las ecuaciones que intentaban describirlo y a las correcciones que se le añadían para que se comportara de otra manera. Y cuando finalmente las observaciones alcanzaron la precisión necesaria para revelar lo que realmente estaba ocurriendo, las ecuaciones originales de Einstein, sin la constante que él había añadido para corregirlas y con la constante que recuperó la cosmología moderna por razones distintas, resultaron describir un universo más extraño, más dinámico y más rico de lo que Einstein había estado dispuesto a imaginar en 1917. El cosmos no necesita nuestra aprobación para ser lo que es, solo necesita que eventualmente encontremos las herramientas para verlo.